Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Renovando tu Corazón. Es un gusto para nosotros poderlos acompañar nuevamente y compartir con todos ustedes un mensaje de amor. Pablo, un saludo muy especial para ti, bienvenido una vez más. Claro que sí, Rubí, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que nos siguen en diferentes lugares del oriente antioqueño. Un saludo muy especial para los televidentes del municipio del Retiro, La Unión, Río Negro, el Carmen de Iboral, Marinilla, Guarne, Sonsón, El Peñol. Y a las personas que nos siguen en la capital de nuestro país, en la ciudad de Bogotá, por medio del canal Sonríe TV, y quienes a través de la internet también se conectan y hacen posible que este programa llegue a diferentes lugares, a diferentes corazones. Hoy tenemos, Pablo, un programa muy especial. Vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión. El tema del día de hoy, lo confieso, soy un pecador. Precisamente refiriéndonos a este sacramento, entonces vamos a dar primero una introducción sobre lo que es el pecado, para que entremos en materia y digamos cómo nos vamos a acercar a este hermoso sacramento, este don maravilloso que nos regala Dios a través de los sacerdotes. Claro que sí, Rubí, usted lo ha dicho, hablaremos propiamente del sacramento de la confesión en este día. Para muchos, pues es un tema que genera polémica, que genera duda. ¿Por qué contarle mis pecados a otro que es más pecador que yo? ¿Cuál es el fundamento bíblico, la razón por la que yo debo confesarme? Muchas personas dicen de que tiene validez confesarle sus pecados directamente a Dios en una oración, hacerlo delante de una imagen o a los pies del Santísimo, omitiendo la figura del sacerdote y la autoridad que éste tiene y que le fue conferida por el mismo Jesucristo. Sin duda pues que es un tema apasionante, es un tema sobre el que tenemos mucho que hablar, mucho que decir, y la intención hoy es que aclaremos algunas dudas, algunas inquietudes y que tengamos algunos argumentos para hablar de este sacramento. Bien lo decía usted, hablar del sacramento de la confesión pues sin duda es hablar del pecado. Y para definir el pecado voy a dar de manera textual la definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 1849, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Y el numeral 1850 dice que el pecado es una ofensa a Dios. Sin duda, creo que queda claro. ¿Qué es pecar? Pecar es vivir de manera contraria a la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Es no solamente ofender a Dios, sino también ofender a nuestro hermano. Partiendo de este concepto, Pablo, sobre lo que es el pecado, entonces ya podríamos entrar en materia y hablar propiamente sobre el sacramento de la confesión o de la penitencia o de la reconciliación. Estos nombres pues son todos sinónimos, pero todos llegan a un mismo acuerdo y es que es reconciliarnos directamente con Dios. El sacramento de la reconciliación es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser claros en eso y hacernos conscientes de que no es un invento de la Iglesia, de que no es un invento de los sacerdotes, sino que fue el mismo Señor Jesucristo quien instituyó el sacramento de la confesión, quien quiso hacernos parte de ese perdón que Él dio mientras estuvo por aquí en la tierra, y que se lo dejó a sus apóstoles para que nosotros también siguiéramos como ese ejemplo y sintiéramos la misericordia de Dios. Entonces no es algo aislado, Pablo, de lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que nos dice la Biblia, sino que es el mismo Jesús el que instituyó este sacramento. Es también llamado el sacramento de la conversión, porque cuando nos acercamos a Él, entonces damos un cambio total a nuestra vida. Hace parte de los sacramentos de sanación. Recordemos que otro de los sacramentos pues que otorgan la sanación es la unción de los enfermos, y junto con el sacramento de la reconciliación entonces hacen parte del grupo de los sacramentos que nos da la sanación. Más adelante, en una de nuestras secciones en Palabra de Vida, profundizaremos un poquito sobre el fundamento bíblico que tiene el sacramento de la reconciliación. Lo encontraremos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19, propiamente el Evangelio de este domingo. Allí vamos a encontrar el momento en el que Jesucristo da la autoridad y el poder a sus discípulos y a los sucesores para que perdonen pecados, no en nombre propio, sino en su propio nombre, en el de Jesucristo. Los invito para que pasemos a nuestra primera sección, Palabra de Vida, y profundicemos un poquito sobre este tema. Tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Profesión de fe y primado de Pedro. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, hoy celebrando en la Iglesia Católica la festividad de San Pedro y San Pablo, hacemos alusión con la palabra del día de hoy al tema tratado en nuestro programa Renovando tu Corazón. Lo confieso, soy un pecador. Vemos cómo en el texto encontramos la profesión de fe de Pedro, pero también encontramos al final cómo Jesús le da más bien la autoridad a Pedro, de que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Allí Jesucristo los está revistiendo de autoridad, y es una autoridad divina, es una autoridad que se ve reflejada de manera puntual y concreta en el sacramento de la confesión. Estos hombres eran hombres humildes, tal vez muchos de ellos ignorantes desde el punto de vista intelectual, pero Jesucristo quiso darles esta autoridad y quiso que por medio de ellos y por medio de la sucesión apostólica manifestada en la imposición de las manos, quiso regalarnos a todos nosotros el perdón de nuestros pecados. Es Jesucristo el que en una locura de amor un viernes se entrega para pagar el precio de nuestra salvación, y la paga con su vida, con su cuerpo, con su sangre. Y por eso acá lo que Jesús está haciendo es regalándonos ese regalo maravilloso de la reconciliación, y quiere hacerlo por medio de los sacerdotes, quiere hacerlo por medio de sus apóstoles, de sus discípulos. Entonces aquí encontramos el fundamento bíblico que muchas veces nos cuestionan y nos piden nuestros hermanos separados para decir por qué contar mis pecados a otro pecador. La respuesta es simplemente porque Jesús así lo quiso. Sin duda que conocemos sacerdotes con errores, con fallas, con equivocaciones, pero es Jesucristo el que les ha dado esta autoridad para perdonarnos a nosotros que también lo somos. Y lo decía en otro de los pasajes Jesucristo: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Continuamos con el programa del día de hoy. Lo confieso, soy un pecador. Queridos televidentes, el sacramento de la reconciliación es un regalo maravilloso que Jesucristo nos ha dejado y nos ha regalado. Pero es un regalo que Jesucristo nos hace y muchas veces nosotros no aceptamos, no queremos recibir. Alguna vez le escuché a alguien decir de que el perdón es un gran regalo, pero muchas veces pues, a quien no lo quiere recibir no lo disfruta. Y precisamente eso ocurre con el sacramento de la confesión. Sin duda que colocamos 1000 objeciones a la hora de frecuentar este sacramento. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser humildes, nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Nos cuesta, Ruby y queridos televidentes, muchas veces reconocer de que no somos santos, de que no somos perfectos, de que somos débiles, de que somos frágiles. En cualquier ámbito esto lo podemos ver, lo podemos notar. Entonces, en la medida en que nosotros no reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores, pues el sacramento y el regalo del perdón no van a obrar en nosotros, no van a obrar en nuestras vidas. Hay diferentes razones por las que uno encuentra o escucha personas que dicen: yo no frecuento este sacramento. De hecho, muchas veces el único momento en el año que lo hacemos es en el tiempo de Cuaresma, preparándonos para vivir el Jueves Santo de una manera especial, de una manera diferente. Los sacramentos no son una moda, son algo sagrado, como su nombre lo indica. Y precisamente el sacramento de la confesión es un regalo maravilloso en el que no debemos de cerrarnos a la gracia y a la misericordia de Dios. Yo los invito para que Rubí nos haga una lectura del pasaje de San Lucas, allí en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, para que escuchemos un poquito y profundicemos. Claro que sí, Pablo, y es que lo primero que tenemos que hacer es que nos debemos hacer conscientes de que somos pecadores y de que si nos la estamos dando de justos, pues aquí Jesús con esta lectura nos está diciendo que realmente lo que debemos hacer es humildes y reconocer que hemos pecado. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar.
uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa purificado y aquel no. Sin duda que encontramos en este pasaje y encontramos, yo diría que en el resto de los evangelios, algo que se marca muy bonito, y es lo siguiente: el evangelio está dividido entre los que viven agradecidos y viven aceptando el perdón que Jesucristo les da, pero también se divide contra aquellos que se creen perfectos y que viven en una completa amargura. Es la alegría de los pecadores que se sienten perdonados por Jesús, y es la amargura de aquellos que sienten que son buenos y que no necesitan ninguna confesión, ningún cambio, ninguna conversión. Nos ocurre muchas veces también a nosotros, queridos televidentes, de que pensamos de que el sacramento de la confesión es para los demás. Pensamos en que los buenos somos nosotros, los malos son el resto. Decimos: yo no robo, yo no mato, yo no vivo en unión libre, yo no le hago daño a nadie, yo trabajo honestamente. Y en este orden de ideas creemos de que los demás son los que necesitan confesarse, y nos vamos cerrando de este modo, de esta manera, a la gracia y a la misericordia de Dios. Otro gran problema que nos aleja del sacramento de la confesión, Pablo, es que creemos que si todo el mundo lo hace, entonces es normal. No nos concientizamos de que nosotros estamos fallando, simplemente vemos que si el otro está haciendo lo mismo que yo hago, entonces es muy normal. Si una ley fue aprobada, aún a pesar de mis principios, aún a pesar de que es pecado, pero ya fue aprobada, entonces ya es normal, entonces ya no es pecado, y vamos perdiendo ese concepto de pecado, vamos perdiendo como esa gracia de reconocer que estamos fallando, porque es algo muy común, algo que todo el mundo está practicando, lo vemos muy normal en el resto de las personas, entonces no pensamos de que los demás están equivocados, sino simplemente de que no, nos guiamos por los demás no se confiesan, entonces yo tampoco, porque no hace falta, y tenemos que salir de ese error, no porque todos lo hagan, entonces quiere decir que yo también lo voy a hacer. Tenemos que hacernos conscientes de que realmente algo es pecado, de que no porque se apruebe una ley o no, entonces va a dejar de ser buena o mala ante los ojos de Dios. Las cosas tienen que ser como son, tienen un nombre y no podemos venir a cambiarlas simplemente porque queramos. Muy bien, queridos televidentes, yo los invito para que en este momento pasemos a nuestra sección ¿Qué dice la gente? Y conozcamos un poquito sobre la opinión referente al sacramento de la confesión. ¿Qué tal, queridos televidentes de Renovando tu Corazón? Nos encontramos nuevamente en las calles del municipio de La Ceja, y hoy la pregunta para las personas del municipio es si practican el sacramento de la confesión, sí, no o por qué. No lo practico. ¿Por qué? Porque, pues no sé, no me he puesto a analizar la situación, pero no lo practico. Pero voy a la iglesia, y cuando voy a misa, está la misa a tiempo, voy también y digo mis oraciones en mi casa. Le pido a Dios, yo creo en Dios, pido a Dios, pero la confesión no lo he hecho. Sí. Sí, ¿por qué? Porque es de Dios. Pero practica uno para uno pedirle perdón a Dios por todo. Si uno no se confiesa, entonces vamos a ir derecho al infierno, mijo. ¿Sí o no? Entonces por eso tiene que ir uno a la iglesia, a rezarle a Dios y a pedirle perdón, sí, perdón por todo lo malo que uno haga. Que todos somos muy pecadores. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, me gusta hacerlo y me siento muy bien. Pues, para mí es muy importante hacerlo, de verdad. Sí. Para recibir el perdón de Dios por todos mis pecados. Sí. Para recibir el perdón de Dios, pues, para sentirme bien. Sí, señor. Porque me gusta confesarme. No. Porque no peco. Sí, porque, como te digo, me siento más cercana hacia Dios, me siento mejor espiritualmente, y pienso que toda persona que somos cristianos católicos, pues vivimos el sacramento con fe y amor,
que nos ayude a acercarnos más a Dios. Al sacramento de la confesión, pues le tengo para decirle que no. Porque como yo soy testigo de Jehová, entonces yo no entro en ella. Sí. Siempre es bueno estar preparado. Eso es falso, porque el único que perdona pecado se llama Jesucristo. Yo no comparto con confesiones, no comparto, porque yo le pido permiso a Dios nomás, y Jesús nunca le dio permiso a ninguno de perdonar pecados. Muy bien, ahí teníamos la opinión entonces de algunas de las personas acerca del sacramento de la confesión. Y muy seguramente ustedes también en casa tendrán sus propias opiniones. Nosotros aquí estamos dando algunas pautas y tratando de resolver algunas de sus dudas sobre si hay fundamento bíblico, si realmente soy un pecador o no. Al final del programa ustedes sacarán sus conclusiones a la luz del Espíritu Santo, entonces podrán evaluarse y decidir acercarse al sacramento de la confesión. Para continuar con este tema, entonces vamos a hablar de los pasos que se necesitan para hacer una buena confesión. Todos sabemos, Pablo, o los hemos escuchado muy seguramente en el catecismo o en las familias, de que hay ciertos pasos, son 5 pasos para hacer una buena confesión. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Así es, Rubí, queridos televidentes, el catecismo de la Iglesia Católica nos propone 5 pasos para vivir de mejor manera este sacramento de la confesión, de la reconciliación. El primer paso que nos da el catecismo hace referencia al examen de conciencia. El examen de conciencia consiste en recordar cuándo fue la última vez que hicimos una confesión bien hecha y a partir de ahí hasta la fecha mirar qué pecados he cometido, de pensamiento, de palabra o de omisión. Quiere decir, pecado no es solamente el mal que hacemos, sino que el pecado también hay que tenerlo presente como el bien que yo dejo de hacer. Cuando yo puedo corregir fraternamente a alguien y no lo hago, allí estoy cometiendo pecado. Cuando puedo compartir mis bienes materiales, cuando puedo ayudar a un enfermo, a un pobre, a un necesitado, allí hay un pecado de omisión. Omisión es dejar de. Entonces el pecado no solamente consiste en el mal que hago, sino también en el bien que estoy dejando de hacer. Lo decíamos también para complementar un poquito lo que hablábamos ahorita en el bloque anterior, y era de que muchas veces para hacer una confesión nos comparamos con los 10 mandamientos. Entonces decimos, yo no robo, yo no mato, según esto yo no tengo ningún pecado, ¿para qué me voy a confesar? Y resumimos los 10 mandamientos en eso. Queridos televidentes, los 10 mandamientos van mucho más allá. Los 10 mandamientos es mirarlos a profundidad y no solamente quedarnos ahí. Una de las reglas o un punto de vista muy personal que yo sugiero es mirar cómo actúa Jesucristo. Es compararme no con los 10 mandamientos, porque muchas veces podemos tener razón. Podemos decir, yo voy a misa los domingos, yo no juro, yo no robo, yo no mato, yo no levanto falsos testimonios, y posiblemente hasta ahí vayamos bien. Pero cuando yo comparo mi vida con la de Jesucristo, seguramente que voy a encontrar un bache grandísimo y voy a encontrar muchas diferencias. Entonces, cuando yo estoy viviendo de una manera distinta a la que está viviendo, a la que vivió Jesús o a la que Él me ha enseñado a mí a vivir, pues entonces allí voy a encontrar graves pecados, graves faltas. Bueno, Pablo, y una vez hecho el examen de conciencia, entonces es importante pasar al segundo paso, que es el dolor de los pecados. Y este no se hace simplemente con decir es que soy arrepentido. Este va más allá, este es de pedir la luz del Espíritu Santo para que realmente sintamos un verdadero arrepentimiento. Analizar si realmente nos vamos a acercar al sacramento de la confesión, como tú lo decías ahora, porque es Semana Santa, porque es una festividad importante o porque realmente siento un dolor de mis pecados. Y eso se hace es por gracia de Dios. Una vez analizados mis pecados, los pecados cometidos después de la última confesión, es pedirle esa gracia a Dios de que realmente yo siento un verdadero dolor de haberlo ofendido. No de pronto un miedo a que me voy a condenar, sino ese dolor de haber ofendido a Dios, de haber faltado a su amor y a su misericordia. No se hace simplemente con decirlos como se los decía ahora, simplemente que hay que pedir esa gracia, porque yo puedo decir me voy a confesar, pero realmente tengo un verdadero dolor de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a mis hermanos. Entonces el segundo paso es el dolor de los pecados, se hace bajo la gracia del Espíritu Santo. Hay que pedir esa gracia. Una vez yo sepa cuáles son los pecados que he cometido, entonces mirar realmente si el dolor que yo tengo es por haber ofendido a Dios o simplemente es un temor. Entonces ahí lo que muchas veces hemos escuchado, el acto de contrición, de que
vamos a pedir perdón realmente a Dios porque nos está doliendo, porque lo hemos ofendido. Por entonces les repito, es con la gracia de Dios. Muy bien, una vez entonces hemos revisado con humildad nuestra vida, nos hemos revisado cómo estamos viviendo, hemos reconocido cuáles han sido nuestras faltas, ya hemos sentido un dolor profundo en el alma porque le hemos fallado a Dios. El tercer paso que nos propone el catecismo es el propósito de enmienda. El propósito de enmienda consiste en hacer un propósito firme, un propósito de una manera especial, de una manera diferente de comprometernos más que con Dios, con nosotros mismos, de decir yo no vuelvo a cometer esto o yo voy a dejar esta situación de pecado. Si yo continuamente estoy leyendo el horóscopo, si creo en amuletos, si visito brujos, si practico ocultismo, cualquiera que sea mi pecado, mi falta, mi error, es proponerme dejarlo. Nos dice el texto en uno de los evangelios de que aquel que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Y más adelante nos va a decir en una de las cartas en el Nuevo Testamento de que aquel que se considere justo y aquel que piense que no tiene pecado, pues es un mentiroso. Sin duda que todos tenemos pecado, por eso el título del tema de hoy, lo confieso, soy un pecador. Que los demás no sepan cuál es nuestro pecado no quiere decir que no lo tengamos. Allí en nuestro interior, ese pecado se puede llamar mal genio, se puede llamar doble personalidad, se puede llamar infidelidad, se puede llamar adulterio, cualquiera que sea nuestra falta. Todos sabemos en nuestro interior en qué estamos fallando, en qué le hemos fallado a Dios. Entonces, aquí en este tercer paso es el propósito de dejar esa situación. Si yo sé que esta persona me está haciendo daño, si yo sé que esta persona me lleva a que yo me hunda en el pecado, pues simplemente es cortar con ella, es cortar con esa relación, con esa amistad, es dejar de visitar, de frecuentar ciertos lugares, de hacer ciertas prácticas, de cambiar ciertos hábitos, ciertos comportamientos. En eso consiste el propósito, en que yo verdaderamente me comprometa conmigo mismo y con Dios para abandonar esa situación de una vez y para siempre. Pablo, vamos a ver ahora el video que tenemos preparado para el día de hoy. Regresamos para seguir desarrollando el tema. Somos pecadores. Reconócete necesitado de salvación. Perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestra vida, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor Jesús. En Mateo 16, versículo 26, dice la palabra de Dios: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Palabra de Dios. Hoy perdóname, siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido,
Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Muy bien, continuamos entonces con el desarrollo de nuestro tema. Vamos a seguir hablando entonces de los pasos para hacer una buena confesión propuestos por el Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente paso es la confesión de boca. Pablo. Bien, Rubí, queridos televidentes, en este paso consiste en hacer delante de nuestro confesor pues una buena confesión, es decir, buscar en este caso al sacerdote, quien, como le decíamos al inicio del programa, revestido con la autoridad que Jesucristo le ha dado y actuando en el nombre de Jesús de Nazaret, pues nos absuelve de nuestros pecados. Y aquí creo que viene la mayor objeción que podemos nosotros los católicos y los profesantes de algo otras sectas o de algo otros credos religiosos decir, y es de que ¿para qué le voy a contar mis pecados a otro que es más pecador que yo? Pues bien, como lo decíamos al inicio del programa, no es el nombre propio en el que actúa el sacerdote, sino que el sacerdote lo hace actuando en el nombre de Jesús. Y acá yo voy a colocar varios ejemplos para que aclaremos un poquito esas dudas y para que tengamos un poquito de lógica a la hora de decir esto. Lo primero, si una pareja de novios pues quiere celebrar el matrimonio, lo más común que van a hacer es que van a buscar a un sacerdote para que le celebre propiamente este sacramento, ¿verdad? Y allí la pareja de novios no van a decir, padre, ¿usted qué tan santo es? O ¿usted qué tan pecador es? No, simplemente se quieren casar, van, buscan a su sacerdote y celebran y viven su sacramento. Pues bien, si esa misma pareja de novios con el tiempo piensa, ¿yo para qué le voy a contar mis pecados a uno que es más pecador que yo? La respuesta que yo le doy es, ¿por qué en el momento en que usted decidió casarse, por qué entonces usted no lo hizo como piensa hacer hoy su confesión? Es decir, contar sus pecados allá delante de un cuadro, delante de una imagen o en un momento de oración. ¿Por qué no celebró de esta manera el sacramento del matrimonio? ¿Y por qué sí quiere vivir así el sacramento de la confesión? Entonces acá, Rudy, creo que vamos cayendo ya en cuenta de nuestros errores. Vamos buscándole el lado a la torta y nos quedamos con el que mejor nos convenga. Entonces, si hay que contar mis pecados, yo solo lo hago en un momento de oración o Dios en mi interior conoce mis pecados. Pues bien, si usted lo considera así, entonces cuando vaya a celebrar el matrimonio haga lo mismo. Métase allá con su novia en su pieza, en su casa y en un momento de oración o delante de un cuadro, entonces celebren allá ustedes mismos el sacramento del matrimonio. No tiene lógica y no tiene sentido lo que estoy diciendo. Bien, eso es uno de los argumentos. El otro es, cuando nosotros vamos a visitar a un médico porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una dolencia, un dolor, pues difícilmente nosotros le preguntamos al médico, ¿usted qué tan aliviado está? Si sabemos que un médico es bueno, que nos lo han recomendado, conocemos de pronto un poquito de su trayectoria y sabemos de que pues tiene la capacidad para orientar cómo manejar nuestro dolor, nuestra enfermedad cualquiera que sea, pues a nosotros nos va a interesar su estado de salud. Y puede que ese médico pues tenga cáncer, tenga alguna enfermedad, pero conoce la forma como yo puedo llevar mi enfermedad y me puede dar un buen tratamiento. Entonces yo lo acepto. Con el sacerdote nos ocurre exactamente, o nos debería ocurrir exactamente igual. Nosotros no somos nadie para juzgar al sacerdote. Nosotros no somos nadie para decirle sus pecados son estos, son aquellos, no. El sacerdote delante de Dios pues tendrá que dar cuenta por sus faltas, sus errores, su antitestimonio, por sus equivocaciones. Pero eso no nos exime a nosotros de decirle, no, es que yo no me confieso porque usted es más pecador que yo. Lo decíamos ahorita, la palabra de Dios nos dice de que nadie, el que diga que no tiene pecado, pues es un mentiroso. Y el sacerdote también lo tiene. De hecho, el sacerdote lo que hace es que busca otro sacerdote para confesarle también sus propios pecados, sus propias faltas. Es como un peluquero. Un peluquero, por mejor que sea, necesita buscar otro peluquero pues, para que le haga un buen corte. Con el sacerdote nos ocurre lo mismo. Entonces, en la confesión de boca, lo que nosotros, primero, quitarnos todos esos paradigmas que tenemos. Y lo segundo es con humildad, pues, ir delante de Él, a confesarnos. No vamos a un juicio, sino que vamos a contarle nuestras faltas, nuestros errores. Y ese sacerdote debe, de manera fraterna y en el nombre de Dios, actuando con misericordia, como actuó y como sigue obrando 2000 años después Jesús de Nazaret, orientar nuestra conciencia. Ese sacramento de la confesión debe de llevarnos a eso, a una orientación. No es solamente decir, Padre, mis pecados son estos y estos, y ya, no. Consiste en que el sacerdote
entienda un poquito la posición del pecador, comparta con nosotros nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y que ese sacerdote nos oriente, guiado e iluminado por la acción del Espíritu Santo, pues oriente nuestra conciencia para mirar cómo podemos mejorar esa situación, cómo podemos salir de ahí, cómo podemos manejar esa situación para que no nos coja ventaja. Y recordemos, el sacerdote finalizando la confesión nos va a decir yo te absuelvo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí debemos de tener en cuenta algo, televidentes. Cuando el sacerdote dice yo te absuelvo, está actuando en el nombre de Jesucristo, no está actuando en su propio nombre, sino que lo está haciendo revestido con la autoridad que le está dando Jesús. En ese momento el Padre, digamos que entre comillas, desaparece, y allí es Jesús el que nos está diciendo yo te absuelvo. Y cuando Jesús dice yo te absuelvo, quiere decir yo ya me olvidé de estos pecados, cuenta lo que ocurra de acá en adelante. Es decir, que ese pecado que ya fue confesado, pues ya fue perdonado. Por lo tanto, salimos de ese confesionario siendo hombres y mujeres nuevas. Y algo también que me gusta mucho recomendar a las personas cercanas es de que cuando hagamos la confesión procuremos hacerlo, no en el confesionario, sino en un lugar aparte, buscar al sacerdote para que nos atienda, para que nos dé una cita. Puede que sea en el templo, pero en un momento más privado, en un momento más íntimo, donde podamos hacerlo sin afán, donde podamos hacerlo con confianza, donde muchas veces ocurre que en el confesionario estamos diciendo nuestros pecados, pero el de atrás se está poniendo cuidado, el de la banca del frente me está mirando, el padre ya está para pararse a dar la comunión y muchas veces perdemos la gracia de este sacramento. No, hay que vivirlo de una manera diferente, hay que vivirlo con respeto, con privacidad, gozarnos y disfrutarnos ese sacramento al máximo, porque es encontrarnos con la misericordia de Dios. Una vez analizada entonces esa parte, muchos estarán preguntando que en la confesión de boca entonces ¿qué debo de decir? Recordemos que ya hicimos el examen de conciencia, ya sabemos cuáles son los pecados cometidos. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recomienda que en el momento de la confesión se digan todos aquellos pecados mortales, es decir, aquellos que van en contra de los 10 mandamientos. Pero también nos dicen que no hay ningún problema en decir aquellos pecados veniales, que aunque se perdonan en el momento de la Eucaristía, al iniciar la Eucaristía, pues al decirlos al confesor también nos ayuda para nuestra santificación, para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, entonces el último paso, el quinto paso sería cumplir la penitencia, que no es otra cosa que enmendar ese error que yo he cometido. Es decir, si yo robé, entonces lo lógico es que yo debo devolver eso que robé. Si yo he agredido a una persona, pues acercarme a esa persona y pedirle perdón. Muchos dirán que no se confiesan porque es que siempre le mandan o 5 Padres Nuestros o 5 Ave María, pero entonces miremosle el verdadero sentido que tiene a esa oración que nos ponen. Es no simplemente recitar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria por recitarlo, sino que realmente cuando lo vayamos a hacer, entonces analicemos en cada una de las partes de esta oración y de alguna manera así también vamos pidiéndole perdón a Dios para luego acercarnos a enmendar ese error que hemos cometido. Vamos ahora a ver en el corazón de María y continuamos con el desarrollo de nuestro tema. Cada día es un maravilloso regalo de Dios y una nueva oportunidad. Por eso hoy, desde su sección En el Corazón de María de Renovando tu Corazón, damos gracias a Dios por todos ustedes televidentes que nos acompañan una vez más. Hoy estamos hablando de un sacramento que es bien importante para todos nosotros, el sacramento de la reconciliación, de la confesión. María Santísima es también Madre de la Reconciliación. ¿Por qué María es Madre de la Reconciliación? Pues esta bella mujer, esta hermosa madre, recordemos que Dios la tomó para redimir la mancha del pecado del paraíso que se había generado en el hombre. Desde ahí, María Santísima ha sido tomada como modelo de la reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso nosotros, en el Santa María, recordemos aquella frase en la que decimos a María que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué se dice esta frase? Pues porque María Santísima está libre de toda mancha de pecado, como siempre lo hemos anunciado en programas anteriores. María Santísima también, aparte de ser el modelo de luchar contra nuestros pecados, también es el modelo en cuanto a rogar y a suplicar a Jesús por cada uno de nosotros para tener esa reconciliación. Pues el pecado nos mancha y la reconciliación nos lava a todos nosotros, nos da la paz que necesitamos. María es ese modelo del cual nos podemos aferrar a través del rezo del Santo Rosario,
ella ruega por nosotros en todo momento, es decir, en este presente y también en el momento de la eternidad. Por eso el poder del Santo Rosario es un poder extraordinario, es un poder que debemos de tomar todos nosotros, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo. Hagámoslo, unámonos en familia, unámonos todos. No nos cansaremos desde su sección en el Corazón de María de invitarles a cada uno de ustedes para que tomen aquellas 50 rosas, esas 50 rosas de las cuales tenemos grandes beneficios. Y uno de ellos es tener ese acercamiento con Jesús, pues cuando nosotros tenemos el acercamiento con María Santísima, ella nos toma de la mano y nos lleva a la reconciliación con Cristo Jesús, con ese Jesús resucitado. Pues cuando nosotros estamos manchados por el pecado, muchas veces es cuando nos falta la paz, la alegría, es cuando no nos sentimos bien. Por eso, cuando nosotros lavamos aquellos pecados a través de la reconciliación con Jesucristo, a través de este gran sacramento de la confesión, pues encontramos nuevamente un nuevo vivir, encontramos un nuevo caminar, un nuevo empezar. Es como resucitar aquellos huesos que pueden estar deambulando, pero deambulando muertos, inertes. Por eso Jesús es la vida. A través de su sección en el Corazón de María, hoy les queremos dejar el mensaje de que María es Madre de la Reconciliación, es un modelo de nuestra iglesia, un modelo para nuestra vida. Tenemos la facilidad de estar cerca de ella cuando ofrecemos cada una de esas 50 rosas, cuando le decimos a ella que nos acerque y nos lleve a la reconciliación con Jesucristo para poder empezar una nueva vida. Pues en Jesús tenemos una nueva oportunidad, un nuevo vivir. Que Dios los bendiga, que la Virgen los guarde y los esperamos en una nueva sección y en su programa Renovando tu Corazón. Bien, queridos televidentes, esos eran pues los 5 pasos que el Catecismo nos propone para realizar una buena confesión. Ahora vamos a hablar acá un poquito, ya para ir finalizando, sobre el papel que juega el sacerdote en este sacramento. Lo decíamos ahorita, Rubí, era de que el sacerdote no actúa en nombre propio. El sacerdote está revestido con la autoridad que le da Jesucristo y por eso los pecados pues verdaderamente quedan perdonados, porque no es humanamente él quien actúa, sino la gracia divina de Jesús quien actúa y quien obra en él. En el Antiguo Testamento, Pablo, podemos recordar que allí ningún hombre tenía la potestad de perdonar los pecados. Eso solamente le confería a Dios, absolutamente nadie más, ni los profetas ni los sacerdotes. Luego en el Nuevo Testamento aparece por primera vez la figura de alguien que perdona los pecados y es Jesús, quien varias veces fue tratado de apedrear y fue una de las razones por la que también fue apresado para la crucifixión, porque él perdonaba los pecados. Entonces Jesús, el día pues de la última cena, cuando instituyó el sacerdocio, pues también le dio la potestad a los apóstoles para que siguieran ese sacerdocio que él había comenzado, y de alguna manera el día de Pentecostés les da la autoridad para que ellos también sean quienes perdonen los pecados, para que en su nombre sigan actuando de la misma manera que lo hizo él. Los sucesores de los apóstoles son los obispos y los sacerdotes. El sucesor de Pedro, a quien le dio el mandato de que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo y lo que desatara en la tierra quedaría desatado en el cielo. Entonces es el Papa, en ese momento el Papa Francisco. Ellos son los sucesores y son los encargados entonces de llevarnos al sacramento de la confesión, de perdonarnos en el nombre de Jesús. Como lo decías ahora, Pablo, no es el sacerdote el que dice yo te perdono, sino que él es el ministro de Dios, él es el que actúa, el instrumento, el que actúa en nosotros, porque Dios lo ha puesto en ese lugar, porque son los sucesores de esos hombres a los que Dios ya les había dado la potestad de perdonarles los pecados. Nosotros nos podemos preguntar, y es algo que nosotros frecuentemente escuchamos, Pablo, y es ¿por qué me voy a confesar con un hombre más pecador que yo? ¿Qué nos podrías decir al respecto a este cuestionamiento de que muchas veces escuchamos por ahí? Bueno, como bien lo decía Rubí, queridos televidentes, la autoridad que Jesús le da a los discípulos se transmite a todos los que ahorita conocemos como obispos y sacerdotes por medio de la imposición de manos. Esa autoridad mediante la imposición de manos es transmitida. Y a la respuesta que Rubí pues, nos plantea, que es la que seguramente muchos de nosotros nos hacemos, es simplemente porque Jesús así lo quiso.
El sacerdote tiene un privilegio en el corazón de Jesús, y si Jesús lo quiso y lo dispuso así, nosotros frente a ese no tenemos nada que hacer. No debemos de cuestionar los regalos que a nosotros nos dan. Si a nosotros alguien nos da un regalo, no tenemos por qué cuestionarlo, no tenemos por qué criticarlo, no tenemos por qué rechazarlo. Con el sacramento de la confesión ocurre lo mismo. El sacerdote simplemente es un instrumento por el medio del cual Jesús nos quiere perdonar. Es que Jesús nos perdona no porque nosotros seamos buenos, no porque merezcamos el perdón. Jesús nos perdona porque el bueno es Él, porque Él quiere perdonarnos. Es como si nosotros, Ruby, pues estamos llenos de mugre, pero quitarnos ese mugre. Obligatoriamente tenemos que meternos al baño, darnos un duchazo y enjabonarnos para quitarnos toda esa suciedad que llevamos en nuestro cuerpo. Con el sacramento de la confesión ocurre lo mismo. Necesariamente necesitamos de un sacerdote. El sacerdote es necesario porque Cristo es necesario. Para obtener el perdón de Jesucristo no podemos quitar al sacerdote de en medio. De hecho, muchas de las personas en el momento de su agonía, en el momento en que ya está cercana a la muerte, pues buscan y claman un sacerdote precisamente para eso, para hacer una buena confesión, para que al momento de partir de este mundo terrenal hacia la eternidad, pues ya vayan perdonados, ya vayan sin pecados. Entonces, frente a esto no queda decir más, Ruby, de que ¿quiénes somos nosotros para criticar, para juzgar al sacerdote? No somos nada ni nadie para hacerlo. Y si Jesucristo quiso que nosotros confesáramos nuestros pecados ante un sacerdote, pues es Jesucristo el que así lo ha decidido, el que así lo ha querido. De hecho, acá también es importante contar como dato histórico, de que anteriormente la confesión se hacía de manera pública. Es decir, de que la persona frente a las demás autoridades religiosas de la época y frente a otro grupo de testigos, de manera pública, tenían que gritar y tenían que confesar cuáles eran sus pecados. Hoy el sacramento y la Iglesia pues lo ha modificado, no en su esencia, pero sí en la forma de vivirlo. Otro de los cuestionamientos que nos hacen muchas veces y es que en qué se basa la Iglesia Católica para decir que nos debemos de confesar. Lo escuchamos ahora en Palabra de Vida, lo hemos repetido en varias ocasiones a lo largo del programa, y es el poder que le dio Jesús a Pedro de atar y desatar, pero también lo encontramos en Juan capítulo 20 versículos 22 a 23. El día de Pentecostés, cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces la Iglesia Católica no desautoriza la palabra de Dios, sino que más bien confirma esta palabra y cumple lo que de alguna manera Jesús nos dejó instituido allí. Pasamos ahora a Huellas de Santidad y venimos para darle conclusión al programa del día de hoy. Bienvenidos a una nueva sección de Huellas de Santidad. Como bien sabemos, el tema del día de hoy trata sobre el pecado y el sacramento de la confesión o la reconciliación. Es por esto que hoy no he querido hablarles de un solo santo, sino que he querido realizar un top 5 de algunos santos que fueron pecadores, pues muchas veces pensamos que porque son santos fueron seres perfectos y no es así. Ellos, al igual que nosotros, en nuestra condición de seres humanos, también cometieron errores y cometieron pecados. Es por esto que hoy, para realizar nuestro top 5, los 5 santos que he elegido no es precisamente porque hayan sido los más pecadores, sino porque son santos que quizás desconocemos mucho y quiero darlos a conocer un poco más. Ellos pasaron de ser pecadores a santos, y esto conllevó de un proceso. Primero, tuvieron que realizar un arrepentimiento profundo. Segundo, acudieron al sacramento de la confesión. Tercero, hicieron penitencia hasta el fin de convertirse y llegar a ser santos. Para comenzar, empezamos con el número 5, y ella es Santa María Egipciaca. Esta fue una mujer que vivió en la vida de lujo y la prostitución, pero decidió convertirse en Jerusalén. Se retiró al desierto a hacer penitencia durante muchos años. En el número 4 tenemos a Santa Margarita de Cortona. Esta fue amante pública de un hombre casado. Cuando vio su cuerpo destruido, decidió convertirse. Hizo mucha oración hizo mucha oración extrema. En el número 3 tenemos al beato Franco de Siena. Este hombre fue un ladrón y fue un estafador. Se hizo pasar por ciego y tullido para que la gente le diera posada en sus casas y así poderles robar.
También era un gran adicto del fuego y dejaba que las demás personas ganaran para luego robarle su dinero. En el número 2 tenemos a San Baldo de Sens. Este hombre mató a sus propios padres y arrepentido decidió hacer penitencia y peregrinaciones. En Sens se encontró con San Artemio, el cual le dio una vara seca y le dijo: riégala, ten fe, y el día que esta vara florezca, sabrás que tu salvación estará muy cerca. Pasados 60 años, cuando San Baldo ya se encontraba muy anciano, el día antes de su muerte, la vara floreció. Ya para finalizar, nuestro número 1 es para Santa Axiotis de Cartago. Este santo, después de serle infiel a su mujer, fue picado por una serpiente, murió y fue al infierno. Allí padeció los sufrimientos de los adúlteros, pero Jesús decidió darles una segunda oportunidad y fue sacado de allí de la mano de un ángel. Le concedió 40 días para que lograra su salvación y la de otras personas, contando su historia. Muy bien, queridos televidentes, hemos finalizado con este top 5 de nuestros santos pecadores, pero la invitación es que no los veamos como pecadores, sino que aprendamos de ellos, porque así como ellos fueron pecadores y tuvieron un proceso de conversión, así nosotros también lo podemos hacer, y ellos nos muestran que sí es posible llegar a la santidad. Otro mensaje es que la invitación es para que sigamos este proceso de conversión que ellos hicieron, que luego de cometer nuestros pecados tengamos un arrepentimiento profundo, acudamos al sacramento de la reconciliación con Dios y por último, así hagamos penitencia para poder obtener la salvación y el perdón de Dios y la conversión. Dios los bendiga. Queridos televidentes, hemos llegado a esta sección en intimidad con el Creador. Y hoy los invito para que nos unamos con el salmista y oremos juntos con este bello salmo, el Salmo 51, clamando la misericordia de Dios para nuestros pecados. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados, y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y a los pecadores para que se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor Jesús, hoy unimos nuestra voz a la del salmista para clamar tu misericordia, para pedirte que apartes tu mirada de nuestro pecado y nos derrames la fuerza de tu Espíritu que purifica nuestro corazón. Señor, hoy venimos reconociendo que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, que hemos pecado contra tu gran misericordia y tu gran amor, que hemos faltado a tu palabra. Pero hoy venimos ante tu presencia con un corazón quebrantado y apelando a tu misericordia que sobrepasa todos los límites. Regálanos la fuerza de tu Espíritu Santo
para poder hacer una buena confesión, para podernos acercar a ese don maravilloso que nos has regalado y alabarte y glorificarte porque tu misericordia es infinita para con nosotros. Hoy, Señor, te decimos junto al salmista que hemos pecado y hemos cometido la maldad que aborreces. Pero también te decimos junto con él que sabemos que tu misericordia es infinita y que lavarás nuestro corazón de toda maldad, que nos darás un corazón nuevo, un corazón renovado, que quitarás toda mancha de maldad que hay en nosotros y podremos alabarte con nuestra vida, con nuestro canto, con nuestro ser. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia para rogarte, suplicarte e implorarte que nos derrames la gracia del arrepentimiento, que no sea simplemente una oración de boca, sino que realmente nuestro corazón se quebrante ante tu presencia y reconozcamos que hemos fallado a tu amor, que hemos fallado a tu misericordia. Hoy queremos restaurar nuestra vida, queremos volver a ti, queremos levantar nuestra cabeza para alabarte. Pero sabes que nuestro pecado nos impide mirarte, porque estamos avergonzados de haber fallado a tu amor. Pero, Señor, reconocemos tu misericordia, tu infinito amor, tu gracia para con nosotros. Que tu muerte no sea en vano, sino que hoy, postrados ante esa cruz, reconozcamos que nuestros pecados han sido perdonados y que lo sigues haciendo en el sacramento de la confesión. Hoy, Señor, nos postramos ante tu presencia en el sacramento de la confesión como si lo hiciésemos al pie de tu cruz, para implorar tu perdón. Y luego lo haremos para alabarte y glorificarte porque lavas nuestro corazón, porque nos tomas en tus manos y nos dices cuánto nos amas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu misericordia es eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Lo confieso, soy un pecador, hablando propiamente del sacramento de la reconciliación. Como frutos de la vivencia de ese sacramento, pues podemos decir lo siguiente. Lo primero es de que al momento de partir de este mundo hacia la eternidad, pues ya tenemos pecados que nos han sido perdonados. Es decir, de que tenemos la posibilidad de ir a la presencia de Dios de manera directa, o por lo menos de una manera más pronta, que si no confesamos nuestros pecados. Eso es lo primero, porque nuestros pecados ya han sido borrados. Lo segundo, cuando frecuentamos el sacramento de la reconciliación, pues nos queda interiormente una sensación de paz, de gozo, de tranquilidad. Muchas veces la gente dice: yo me confesé y siento que me quité un bulto, me quité un peso de encima. ¿Por qué? Porque de cierta forma esos pecados acusan nuestra conciencia. De cierta forma esos pecados nos van gritando interiormente que estamos obrando y que estamos actuando mal. Y una vez pues que han sido confesados, sentimos esa tranquilidad interior, sentimos ese gozo. Y más aún si el sacerdote nos ha dado una buena orientación, más si el sacerdote ha orado por nosotros, pues interior y espiritualmente nos sentimos fortalecidos. De hecho, muchas veces personas que son enfermas, muchas veces encontramos testimonios de cómo se obtiene una curación física mediante este sacramento. ¿Por qué? Porque hay pecados o hay algo que se llama las enfermedades somáticas, que son enfermedades que tienen su origen en las emociones, en los sentimientos y se manifiestan en el cuerpo. Y muchas veces hay personas que llegan a odiar tanto, a guardar tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento, que terminan muchas veces paralizadas, postradas en una cama, en una silla de ruedas, y una vez perdonados los pecados, pues obtienen la salud física. Es un misterio total, completo. De igual manera como ocurre con el campo de la liberación. Muchas veces para que haya una liberación, para que se rompa un maleficio, una obra de brujería, algo similar, alguna práctica de ocultismo, es necesario frecuentar y pasar primero por el sacramento de la confesión. Es un misterio total, que no se entiende desde la lógica humana, sino desde el amor de Dios. Así es, Pablo. Entonces, ya dado los pasos para hacer una buena confesión, pues cada uno de nosotros analizará si realmente hemos hecho una buena confesión o no, y pues analizará si se acercará realmente con un corazón arrepentido, si deseamos realmente esa conversión y, como tú lo decías, pues acercarnos a esa sanación, a esa liberación que nos da. Es muy común escuchar a personas decir que no se confiesan porque saben que van a volver a caer en el mismo pecado.
Nadie está libre de caer en pecado. Nadie está libre de volver a cometer el mismo pecado una y mil veces y decir, es que yo voy donde el sacerdote y siempre le digo lo mismo, siempre le digo lo mismo. Pero la confesión nos va dando la gracia de ir dejando ese pecado. Si lo tenemos que confesar 5 veces lo hacemos. Si lo tenemos que confesar más, pues lo hacemos más. Pero lo importante es que nos acerquemos a ese sacramento de la confesión, ese regalo maravilloso que nos ha dejado Dios. Que no sigamos diciendo es que yo lo voy a volver a cometer, entonces yo para qué lo hago. No, la confesión nos va a ir dando la gracia de ir alejándonos de ese pecado, de ir como borrando esa mancha o esa debilidad, y nos va dando la gracia de acercarnos pues como con un corazón más dispuesto a la oración, a la gracia santificante. No sé, Pablo, si tengas alguna otra conclusión para el día de hoy. Bueno, a modo de conclusión, ya para finalizar de manera personal, yo concluyo con la siguiente reflexión. Cuando nosotros veamos un crucifijo, o cuando recordemos la imagen de Jesús aquel viernes en el Gólgota, crucificado, herido, con sed, angustiado, cuando nosotros recordemos aquella imagen y recordemos de que yo no me quiero confesar, de que yo no quiero frecuentar ese sacramento, indirectamente lo que le estamos diciendo a Jesús es, tú te hiciste matar por mí, pero esa muerte es en vano. Porque yo no necesito perdón, yo no tengo pecados. Indirectamente lo que le estamos diciendo es eso. Entonces, si nosotros queremos darle valor, darle significado a esa entrega de Cristo en la cruz, es reconocer con humildad que necesitamos ser lavados por su sangre. Siendo justo, se entregó por los pecadores. Y nosotros verdaderamente le damos sentido a esa entrega de Jesucristo en la cruz cuando decimos, tú te entregaste por mí. Era yo o soy yo quien debo de estar allí crucificado, pero tú siendo inocente te entregaste para padecer el dolor y las consecuencias de mis pecados. Entonces la invitación, queridos televidentes, es vivamos el sacramento de la confesión. No lo hagamos únicamente en Semana Santa, en el tiempo de Cuaresma, no. Hagámoslo y hagámoslo de una manera diferente. Qué bueno que en el transcurso de la semana, si sentimos el deseo de confesarnos, busquemos el sacerdote más cercano. Le digamos, Padre, yo quiero confesarme. Quiero hacerlo sin afán, sin prisa, quiero hacerlo en el templo, en mi casa, donde podamos hacerlo, pero quiero vivirlo de una manera diferente. Esa es la invitación. Queridos televidentes, vamos ya entonces despidiéndonos, nos encontramos Dios mediante en una próxima oportunidad, si Dios nos lo permite. Recuerde que puede enviarnos las intenciones al correo que pasa en pantalla en este momento, allí estaremos orando por usted. Y nos encomendamos en todas y en cada una de sus oraciones, encomendamos a nuestros benefactores materiales y espirituales, a todo el grupo de jóvenes que hacen posible cada una de las secciones, al canal ACEJA TV, que nos acompaña en esta obra de evangelización. El Señor los bendiga, la Virgen María los acompaña a lo largo de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Mi corazón lleno